Bienvenidos otra vez a la vida de Cristo. Vamos a estar siguiendo el estudio de la vida de Cristo con las canciones de alabanza a los que vinieron antes de su nacimiento, y queremos hablar también un poco del nacimiento de Cristo. Hubo 3 personas en el Nuevo Testamento, lo que tenemos aquí en el libro de Lucas. Si quieren abrir sus Biblias, por favor, al libro de Lucas, capítulo 1. Y ahorita vamos a estar hablando de las canciones de alabanza. Cuando en la Biblia, antes de que se nació Jesús, el Espíritu Santo guió a la gente de alabar a su nombre. Y estas alabanzas lo vamos a investigar porque significan a quién es este niño nacido. Y esto todo viene antes de su nacimiento. Entonces, si me permite, por favor, orar y de ahí nos metemos en la lección. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tus bendiciones en nuestras vidas, gracias por esta oportunidad de estudiar tu vida. Ayúdanos, Señor, denos sabiduría para interpretar las Escrituras bien. Sabemos que las Escrituras no son de una interpretación privada, sino que tú das por medio de las iglesias la interpretación correcta de las Escrituras. Denos esa interpretación a conectar los eventos en la vida de Cristo con lo que significa, y de que podamos ponerlos históricamente adecuados, puestos, para que a últimas llegaremos a tener más confianza y saber las Escrituras más, ayudar en nuestro conocimiento de quién eres tú, sabiendo que tu Espíritu Santo opera en la vida de los miembros de la iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. En el Nuevo Testamento es importante dividir o entender o distinguir, siendo llenos del Espíritu Santo y siendo morados del Espíritu Santo. La Biblia habla en diferentes lugares, en 1 de Pedro y también en Efesios capítulo 1 y capítulo 4, que cuando uno cree en Jesús está morado pues por el Espíritu Santo de Dios. En la Biblia se habla, en el libro de Lucas tenemos este entendimiento. Si abren sus Biblias, me den un momento a agarrar la Biblia, pero si se abren sus Biblias a Lucas capítulo 1, y aquí vemos el Espíritu Santo trabajando, operando en la vida de los creyentes en el Antiguo Testamento. Se puede decir que aunque esto está en el Nuevo Testamento, pero no se había resucitado y ascendido Jesús. El pensamiento y básicamente la enseñanza es esta: que Jesús dijo a sus apóstoles que es mejor que me vaya yo, porque si no me voy, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendrá. Él te enseñará a ustedes todo lo que yo les he dicho, acordar. Así, ahí Jesús nos dice que es importante que Él se vaya, porque si Él se va, el Espíritu Santo no baja y mora en ustedes y te hacen a ustedes acordar las cosas que yo les dije, igual lo que hacen los creyentes hoy día. Esto se llama regeneración. Esto es algo del Nuevo Testamento, algo que hace a los creyentes en el Nuevo Testamento muy distinto que a los que estaban en el Antiguo Testamento. ¿Qué hace regeneración para la vida de uno? Ahora, este estudio es muy básico, no es el punto a últimas de lo que quiero decir, pero quiero hacer la distinción ahorita aquí porque vemos lo que estaba haciendo aquí el Espíritu Santo, la vida de estos creyentes. Regeneración, ¿qué hace? Se hace que el creyente en estos tiempos tendrá pues el Espíritu Santo morando en él o en ella. Y eso tiene que una persona pueda orar a Dios en cuando quiere. Nos dice en el libro de Romanos capítulo 8 que cuando nosotros oramos a Dios, el Espíritu Santo le dice a Dios lo que estamos diciendo, o lo pone o nos hace acordar de las cosas que debemos pedir de Dios. A veces no sabemos qué decir, a veces no sabemos qué pedir a Dios, pero el Espíritu Santo nos guía en nuestras oraciones para que digamos a Dios lo que Él quiere. Eso es algo de la regeneración. Eso no tenían los del Antiguo Testamento. Si se acuerda, pues, en el Antiguo Testamento, para que una persona se comunique con Dios, tuviera que tener ofrendas, ofreciendo, pues, borregos, o ovejas, o vacas, o eso, para tener comunicación con Dios. Y aparte de eso, se tuvo que hacer entonces por el sacerdote. Ahora que vino
Jesús y descendió pues el Espíritu Santo y mora el Espíritu Santo en cada creyente cuando es que se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesús como Salvador. Mora el Espíritu Santo de Dios en esa persona y eso se llama la regeneración. No hay necesidad de tener un sacerdocio entonces, porque el sacerdocio es los santos de Dios. ¿Cuáles son las personas que aceptan a Jesús? Los que son salvos. La Iglesia Católica todavía tiene su sacerdocio y se pone a la gente dependiente en el sacerdocio cuando en la Biblia dice que Jesús se ofreció una vez para siempre y ya no es necesario tener el sacerdocio. Una persona puede ir directamente a Dios de oración, puede ir directamente a gozar pues los beneficios de la regeneración. En el Antiguo Testamento era diferente, necesitaban el sacerdocio. Ellos fueron los intermediarios entre los creyentes y Dios. Dios puso a un agente en particular, no a cualquier, sino a gente en particular en esa posición. Pero ahora que vino Jesús, se murió y es clavado en la cruz y sepultado y ahora se resucitó. Se puede decir que resurreccionó, mejor dicho, me prefiero esa palabra. Que ahora tenemos que Él se ascendió y bajó el Espíritu Santo. Eso vemos en Hechos capítulo 2. Entonces, de ese momento y enseguida, hemos sido nosotros morados por el Espíritu Santo de Dios. Podemos caminar con Dios cada momento de la vida. En cuando queremos orar a Dios, ahí mismo uno se puede orar y tiene la oreja de Dios. También regeneración nos da sabiduría, nos guía al Señor en nuestros pasos. Sabiduría tenemos paz, tenemos todo eso porque mora el Espíritu Santo por dentro. Son los beneficios de la regeneración. En el Antiguo Testamento así no era. Entonces, pero no quiere decir que el Espíritu Santo no estaba trabajando en el Antiguo Testamento. Hay que poner distinto en nuestra mente estas cosas. Siendo llenos del Espíritu Santo y siendo que el Espíritu Santo mora en uno, son dos cosas distintas. El Espíritu Santo nos da el beneficio de estar con nosotros para siempre, pero también uno está lleno del Espíritu Santo. También, pero eso es aparte. En el Antiguo Testamento hubo gente que estaba lleno del Espíritu Santo. Los profetas, cada vez que ellos hablaron por el Espíritu Santo. Nos dice eso en 2 de Pedro, capítulo 1 y 21. Ahí dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo entonces mora en uno y le hace que una persona habla. Los profetas de antemano también hablaron por el Espíritu Santo, pero no fueron morados del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no moró en ellos, pero se operó utilizándolos. Y por eso los profetas no dieron la palabra de Dios. No fueron sus palabras, fue la palabra de Dios. Y Sansón, por ejemplo, hizo las maravillas físicas, lo que él hizo en el Antiguo Testamento, por el Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo. Los bravos de David, los que mataron a cientos de personas de una vez en una cancha de frijol, creo que era algo así, pero quería defender el frijol, muy importante, ¿no? Entonces mataron a 500 personas a la vez, pero eso no se hace físicamente porque uno se desarrolla el músculo. No, eso se hace es algo supernatural. Nos damos cuenta entonces que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba operando y porque estos gentes lo que estaban haciendo estas cosas fueron llenados por el Espíritu Santo. Aquí vemos un ejemplo de eso también, en Lucas capítulo 1. Hay 3 canciones de alabanza. Vamos a ver las canciones de alabanza. Número 1 entonces, en esta lectura, esta enseñanza, canciones de alabanza. Ok, la alabanza, esto alabando a Dios. El ser humano actualmente no puede alabar a Dios propiamente, fuera de siendo guiado por el Espíritu Santo. Uno puede decir ciertas cosas, pero tiene que acordar lo que dice la Biblia. Tiene que saber y extender su conocimiento de quién es Dios. Y ponerle a Él, se puede decir, lo que Él es, lo grande que es Él. Alabando entonces a Dios es engrandeciendo a Él, dándole a Él lo que Él merece obtener, hablando de sus calidades, sus características, todas las cosas que a Dios le hace hacer grande, más grande que a nosotros, infinitamente grande de nosotros. Eso es alabando a Él.
Y en haciendo esto, uno reconozca que Dios está sobre ellos y nosotros bajo Él. Reconocemos entonces de que, de que existe un Dios y de que ese Dios es soberano. En eso, cuando estudiamos las canciones de alabanza, lo que vino, el Espíritu Santo de Dios guió a ciertas personas aquí en el libro de Lucas para alabar al Señor y pone esta gente algo más significante. Pone a esta gente, pone a las alabanzas a Dios al niño que va a nacer. Sabemos que en este tiempo Jesús iba a nacer y las tres personas es Elizabeth, María y Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Ellos tienen aquí su alabanza. Digamos que son canciones de alabanza porque las alabanzas en ese tiempo se cantaban. Y nosotros hoy día hacemos igual cuando cantamos himnos y canciones espirituales. Son alabanzas al Señor y en esta forma uno se alaba al Señor. No se tiene que alabarlo de esa manera, no es incorrecto si no lo alabas de esa manera. Si eres como yo y no puedes cantar ni si quisieras, la única cosa que yo sé tocar es el radio y eso, ni eso lo hago muy bien. Pero yo puedo alabar al Señor, tengo el Espíritu Santo morando en mí. Así que esta canción de alabanza es importante averiguar estas cosas porque esta gente estaban hablando y dando características de Dios a este niño que se va a nacer, cuál es Jesús. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no era Dios. Después de estudiar estas canciones de alabanza nos vamos a dar cuenta que sí lo es, que absolutamente tuvo que ser Dios, porque por muchas razones, a últimas vamos a llegar a esa conclusión después de todo. Entonces, si tienes sus Biblias aquí en Lucas capítulo 1 y versículo 39. Vamos a comenzar en el versículo 39. Quiero leer hasta el versículo 45. Aquí dice en 39, en aquellos días levantándose María, fue a la serranía con priesa a la ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Cuál criatura? Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista se nació por milagro también, eso lo investigamos en la lectura antemano, que Elizabeth tenía a Juan el Bautista, estaba cargando pues a Juan el Bautista. Cuando entró María, brincó ese niño en su vientre. Cuando eso pasó, dice aquí, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Que ahí está. Ella fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué pasó cuando ella se llenó del Espíritu Santo? Y exclamó a gran voz. Entonces vemos en el versículo 42 que cuando ella fue llena del Espíritu Santo, comenzó a exclamar con gran voz las alabanzas hacia el Señor. Y acuérdese que esto pasó cuando María entró en su casa y la saludó a ella, no ante eso. Está ascribiendo, tal vez eso es la palabra, ascribiendo, dando pues, poniendo a esta característica a los que deben tenerlo. Le puso y fue cuando Jesús entró pues en esa casa, estaba por dentro de María desarrollándose físicamente, obviamente, pues eso. Pero cuando eso pasó, Juan el Bautista brincó en el vientre de Elizabeth y Dios utilizó su voz para dar alabanzas y a escribir todo lo que es grande de Dios al bebé que va a ser nacido. Dice ella, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que venga la madre de mi Señor a mí? Porque aquí, que como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Ok, aquí vemos algo muy significante, muy significante. Dice Elizabeth, por el poder del Espíritu Santo, entonces no se miente, de que el bebé, que está cargando María, es el Mesías, es el prometido de antemano. Dice aquí, ¿cuáles títulos, cuáles cosas? Acuérdese que Elizabeth, pues, está reconociendo que esto es cierto. Ella era creyente, porque no se llena del Espíritu Santo a alguien que no es creyente.
Eso en Efesios es claro, que cuando las personas aceptaron a las cosas que fueron escritas y dichos a ellos según la salvación y el Evangelio, con esos fueron morados por el Espíritu Santo de Dios. Solamente los que creen, no los que no creen. Los que no creen no tienen el Espíritu Santo de Dios, los que creen sí lo tienen. Entonces Elizabeth, siendo lleno del Espíritu Santo, fue creyente. ¿Creyó en qué? Que el niño que iba a ser nacida de su prima María fue el Mesías, el prometido de antemano. Acuérdense que ella está clamando, está ascribiendo pues a Jesús lo que él debe de tener. Y dice aquí, la criatura se tornó y Elizabeth fue, y dijo, bendita tú entre las mujeres, o que aquí algo muy importante también. No dice aquí que Elizabeth, por el poder del Espíritu Santo, acuérdese, no dice que María fue bendecida sobre las mujeres. Dice que ella fue bendita tú entre las mujeres. Aquí Elizabeth, y acuérdense que Elizabeth está hablando por el Espíritu Santo, no dice que María es bendita sobre los demás. Ella dice que es bendita entre los demás. Entonces no puso necesariamente a María sobre cualquier otra mujer. Dice que ella fue bendecida, sí, pero entre las mujeres. No quiere decir que la elevó a María más que a cualquier otra mujer, no más que ella siendo mujer como los demás fue bendita. Igual como cualquier persona, mujer en estos días que tiene una bendición, es bendecida entre las mujeres. Pudiera ser cualquiera de las mujeres que obtuviera esa bendición, pero la tuvo ella. Eso es muy importante porque los católicos ponen otra significante a esto. Le ponen a María sobre las mujeres, sobre los hombres también. Dicen que ella es mediadora. Eso no está en las Escrituras, hermanos. No lo está. Si estuviera, lo admitiera yo, pero no está. En cambio, dice Elizabeth que ella fue bendecida entre las mujeres. Esto me hace acordar de lo que ha pasado antemano. Las mujeres hebreas siempre querían ser la mamá del Mesías. Eso es algo que ellos tenían entre ellas, porque sabían que la semilla de una mujer, por una mujer iba a venir la semilla que iba a conquistar la semilla de la serpiente. Y eso es Jesús, pues, pero las madres pensaban que iban a ser. Cuando se nació Set, dijo su mamá Eva que Dios me dio un niño del Señor, un niño hombre, un niño macho del Señor. Eso nos dice que ella pensaba que la promesa que fue dado a ellos, según la semilla de la mujer que iba a pisotear pues la cabeza de la serpiente y su semilla, que iba a ser por ella. Ella lo pensaba así, se nació, pero no lo era. Perdón, no era Set, era Caín, me perdona. Era Caín, y cuando Caín se nació, pues pensaba ella que esto era, porque era su primero nacido hijo, era Caín. Entonces ella pensaba que esto era de que se llenó pues la profecía por medio de él. Sabemos que eso no fue cierto. En cambio, Caín fue alguien malo que mató a su hermano y con él no era. Pero desde ese tiempo y enseguida las mujeres hebreas querían ser la madre del Mesías. Por eso fue importante. Otro nivel, se puede decir, de importancia para una mujer hebrea tener hijos, porque tal vez sería el hijo y el niño, la semilla de ella, cuál sería el Salvador del mundo. Y por eso cuando la hija de el juez, Jehosafat, cuando su hija salió de la casa, él había dicho al Señor que si tú me das victoria aquí, Señor, lo que sale de mi casa primero, yo lo ofrezco a ti. En holocaustos. Bueno, la primera que se salió fue su hija. Entonces ella supo que para llenar la promesa a Dios tuvo que ofrecer a su hija como holocausto. Es algo en el Antiguo Testamento. Pero le permitió a ella, dice que ella fue con las otras vírgenes a las montañas de Israel, contristándose pues de su virginidad. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan importante ella contristar su virginidad? Porque ella, sabiendo que se iba a morir sin ser casada y tener hijo, nunca va a ser para ella ser la madre del Mesías. Entonces, por eso, una mujer hebrea virgen y no teniendo hijos fue algo que en los ojos de ellos era un castigo, porque no puede ser que ella fuera el Mesías, entonces no iba a ser bendecida.
Aquí cuando esto pasó, entonces ella dice que eres tú bendecida entre las mujeres. Elizabeth dijo eso. Elizabeth, con fe que ella que tuvo, decía, no es el hijo que yo tengo en mi vientre, sino el hijo que tú tienes ahí. Está diciendo, tú eres, porque su fruto puede ser su vientre, es el Mesías. Sigue aquí. Vemos que ella está alabando. Y esto no se dice por medio de la boca de uno, esto se dice por medio del Espíritu Santo. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y clamó, y bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí? Ella dice, que venga la madre de mi Señor, a mí, la madre de mi Señor. Acuérdese que ella dice que la madre de mi Señor, quiere decir que ella fue la madre, se puede decir porque vino Jesucristo encarnecido, pues tuvo que tener un nacimiento físico, vino de ella. Pero ella dice que es su Señor. Jesús entonces, esa palabra Señor significa que es el Adonai, es el Elohim, el Dios de dioses, el Dios sobre todo. Elizabeth está diciendo que el niño que está creciendo en ti es el Dios, el Señor de todo. Si nos fijamos de la posición de María, ella estaba cargando Elohim, Adonai, el Señor. Y como dice que porque he aquí que como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Esto está hablando Elizabeth de lo que había pasado a María, que el ángel le dijo a ella que iba a ser el niño creciendo en su vientre por medio del Espíritu Santo. Elizabeth no supo eso, no lo supo aquí por medio del Espíritu Santo, pero fue información que no pudiera saber, porque en estos días no se llama por teléfono, no tenían sus teléfonos celulares, sus smartphones, no los tenían. No pudo comunicar, oye Elizabeth, no hombre, no vas a creer lo que me pasó, me presentó un ángel. Ah, ¿de veras? No, pues sí. Y así, no, pues no lo era así. Al contrario, tuvo que ir a la casa de ella para decir estas cosas. Entonces, ¿cómo supo Elizabeth esto? Porque el Espíritu Santo vino sobre ella. Entonces Elizabeth dice que todo lo que le dijo el ángel a María se cumplirán. Esto es profecía. Elizabeth supo que el niño que estaba creciendo en la vientre de María era el Mesías. Ella dijo que tú eres bendecida entre las mujeres. Todo lo que ella decía, proclamaba de que ese niño iba a ser cumpliendo todo esto. Así que María entonces, ¿qué dice María después de eso? No, pues gracias, muy amable. No, nada así. Y dice aquí, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Ok, engrandece mi alma al Señor. ¿Qué quiere decir engrandece mi alma al Señor? Quiere decir que al Espíritu Santo también fue sobre ella. Tanto como le dio el Espíritu Santo palabras a Elizabeth, también a María aquí. A María entonces está guiado por el Espíritu Santo, lleno aquí del Espíritu Santo. La mano de Dios está sobre ella y la está engrandeciendo. Quiere decir que la está poniendo a ella a hacer cosas supernaturales y esto proclamar cosas. Pensamos que a lo mejor lo cantó. ¿Qué dice ella? Aquí dicen 46 hasta 47, pues, hasta 56. Dice, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Que cuando leo esto, cuando estoy leyendo esto, escúchalo y piensa que María está dando todas estas cosas, estas características, lo que ella dice aquí, los está dando al niño que está creciendo en ella. ¿Ok? Ahora, dice ella, mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador. ¿Qué dice ella ahí? Que el Salvador que está por dentro de ella es Dios. Entonces, el título que está dado. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no era Dios, nomás era un hombre. Imposible. Hermanos, si Él es nomás un hombre, entonces es un pecador y estamos en nuestros pecados. Ellos están en error. Eso es herejía. Aquí nos dice María que es el Dios, mi Salvador. Porque miró a la vejeza de su sierva, porque he aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones.
Ella está diciendo que todas las generaciones de mí van a ser. Esto es profecía. ¿Cómo puede saber ella eso? Porque el niño que está por dentro de ella está llenando la promesa dada a Abraham. Abraham dijo que de tu semilla todas las naciones del mundo irán a ser bendecidas. Y aquí está proclamando, de eso es lo que dijo Dios a Abraham. Por dentro de mí está creciendo esa semilla de él que va a bendecir todas las generaciones siguientes, todas las naciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. El santo es su nombre. ¿De quién está hablando? De ese mismo bebé. Acuérdese que también lo que atrasa todo este entendimiento es preservación. ¿Cómo supo ella las promesas dadas a Abraham? ¿Cómo supo ella de todo esto? Porque están preservadas por ellas en el texto hebreo, lo que ellos tenían. A su misericordia es de generación a generación a los que le temen. Esto es el Señor. Ella está diciendo esto al Salvador, su Dios, el bebé que está por dentro. Esto es algo muy, 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 muy particular. Hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de su corazón. ¿Qué está hablando? Que en la historia de los judíos, pues, los israelitas, Dios estaba haciendo esto. El mismo Dios que está por dentro de ella. Está dando a ella las características que ella da a Dios. Quitó los poderosos de sus tronos y levantó a los humildes. Eso hizo en el Antiguo Testamento. A los hambrientos hinchió sus bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Otra vez, ¿cómo supo ella de eso? Porque los tenía ya preservados por eso en las palabras. Pero ella está diciendo que esas palabras se cumplieron en el bebé que está creciendo en mí. Eso es algo... Bueno, yo siendo hombre nunca lo voy a entender, ni siquiera lo que es teniendo una vida creciendo por dentro. Es un milagro eso. Mi esposa tuvo 5 hijos y cada vez yo digo, no es una persona, ahí son 2 personas. Y es un milagro, cada nacimiento de eso. ¿Cómo llegas a la conclusión que no existe Dios cuando ves a un niño nacido? Esto es algo que el hombre ni siquiera sabe cómo pasa. Tan inteligente que pensamos que somos, que ni siquiera sabemos cómo pasa todo eso. Y se quedó María con ella como 3 meses y se volvió a su casa. Hermanos, hermanas, Jesús es Dios. Y Él fue encarnecido. Si dices que Jesús no va a ser un hombre, entonces tendrías que negar a todo lo que dijo ella aquí, número 1. Todo lo que dice en el libro de Juan, según de que se encarneció, se hizo. Lo que dice Isaías, vamos a ver eso en un momento. Lo que dice mucho en la Biblia, tendría que cortarlo y quitarlo de la Biblia. Porque no sirve si es que Él no fuera Dios. Esta canción es de alabanza. También, María en el Antiguo Testamento, en hebreo, es Miriam. Miriam, María, es el mismo nombre, pues. Miriam en el Antiguo Testamento, María en el Nuevo Testamento. Pero estas 2 son iguales. El nombre, pues, perdón, es el nombre nomás. Pero Miriam también tuvo su canción. En Éxodos, capítulo 15, ella cantó, pues, que cuando Dios destruyó a los egipcios en el Mar Rojo, que cuando se cerró, pues, el Mar Rojo otra vez y hundió a todos los de Egipto, Miriam estaba cantando de que Dios pues venció a sus enemigos. Aquí María está hablando de que el bebé que está por dentro de ella va a vencer también últimamente a todos los enemigos también de Dios y de la nación de Israel. Significante también es que en versículo 46 hasta 48, aquí María se habla de 2 mujeres en el Antiguo Testamento, va repitiendo las palabras. Uno de ellas es Lea. Acuérdense que Jacob pues tuvo 2 esposas, Lea y Raquel. Lea la primera, Raquel la otra. La historia está en el Antiguo Testamento. Pero Lea dijo que cuando Dios le había dado a ella un niño, dijo ella, y semejante a lo que dice aquí María en 48, porque miró a la vejeza de su sierva, porque he aquí, de esta hora me llamarán bienaventurada todas las naciones. Esto es lo que dijo Lea. Cuando tuvo un hijo por medio de Jacob, dijo esto ella. Entonces María pues está utilizando la frase de Lea. Y también de Ana.
Acuérdese, Ana, la mamá de Samuel, en 1 de Samuel 2:1, ella dijo algo semejante a lo que dice María aquí en versículo 47, y 6 y 7. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador. Semejante a lo que dijo Ana cuando se dio cuenta que se contestó Dios por la oración de ella de tener un hijo, porque antes no lo había tenido. Así que vemos que María está hablando de muchas cosas del Antiguo Testamento, los dichos de las mujeres que estaban ahí, y tuvo razón de que regocijar. Me gusta lo que dice aquí María porque nos da cosas de Dios. Ella está dando esto a Jesús, pues el Dios su Salvador, pero también ascriba o pone o da pues alabanzas a Dios. Y me gusta porque aquí una lista de cosas que nosotros también podemos engrandecer al Señor. Vea por favor el 48. Dice ahí que porque miró a la vejez de su sierva, porque aquí que desde ahora me llamarán bienaventurada todas las naciones. ¿Por qué? Porque, vemos aquí que María está dando a Dios, está escribiendo a Él de que Él es soberano. ¿Cómo llego a esa conclusión? Porque Dios puede utilizar a cualquier persona. Dios no está amarrado de tener que escoger a alguien de nobleza o alguien de hija de rey, o nada de eso. Dios puede escoger por Él al que Él quiere. Él no necesita a las grandes personas en el mundo para ser grande Él. Él es grande aparte, siempre ha sido, siempre lo va a ser. No, Él no necesita, Él es soberano. Y escogiendo a María, siendo baja ella no fue de nobleza, no fue de ningún nacimiento importante en los ojos del hombre. Pero Dios vio a una sierva y dijo Él, voy a utilizar a ella para hacer mi voluntad. Así que Dios es soberano, Dios es sobre todo, y no das gusto a ti que Él es así, que Él siendo sobre todo, Él sabe de todo. Él sabe de todo lo que está pasando, lo que pasó, lo que está pasando, lo que pasará. Él lo sabe todo. No se tiene entonces que preocuparse. Cuando tú entiendes que Dios es sobre todo, tal vez tienes algunas angustias en tu vida ahora, ponlos, si eres tú salvo, ponlos en las manos de tu Dios. Y si no eres salva, fíjese de su salvación, arrepiente de los pecados que ha hecho y acepta a Jesús como Salvador. Y con eso entonces pudieras orar a Él y poner tus quereres en Él, siendo soberano sobre todo. Y también sabemos que Él puede utilizar a cualquier vasija, tan frágil lo que es, tan ignorante, tan todo eso, que Él nos utiliza cuando somos tan así, pero Dios es soberano, puede hacer lo que Él quiere. Le pone poder a Dios. En 49 dice que porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Ella dice que Él es poderoso, diciendo que Dios es omnipotente. Eso traspasa lo que uno puede pensar. Todopoderoso. Nosotros no sabemos el poder que existe. No lo sabemos. Si tú en tu mente dices, bueno, voy a pensar aquí en mi mente las cosas más poderosas que puedo pensar. Tal vez tú dices, si alguien pudiera tener el universo en su mano y cargar el universo en su mano por donde quiera que vaya, tal vez dijeras tú, eso es poder. Yo no puedo imaginar algo más poderoso que eso. No puede, no, en mi imaginación no existe eso. Dios es infinitamente más poderoso que eso, porque Él es todopoderoso. No se puede fijar, no se puede pensar en esto. Sobrepasa los pensamientos finitos del hombre. También le escribe entonces, no solamente soberano, poderoso, pero también santo. 49 dice que porque me ha hecho grandes cosas, poderoso, y santo es su nombre. Él es santo. Él no tiene nada sucio en Él. Él es pura luz. No hay oscuridad en Él. Él no conoce lo que es malo. Él no conoce lo que es pecado. Él no lo sabe, no lo conoce. Eso es nuestro Dios. Él no lo puede aceptar porque Él no es puro Él. Él es misericordioso, dice en versículo 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Porque tenemos la Biblia preservada, eso demuestra la misericordia de Dios. Pero Él es misericordioso generación a generación. Las generaciones de Dios, misericordioso ha sido, y no das gracias a Dios que Él es misericordioso. Él cuando me vio a mí, yo no tenía nada que ver con Él. Yo no era puro, yo era un pecador nomás. Haciendo mi quehacer, haciendo tal vez lo mejor que puedo hacer, pero me llegué corto muchas veces.
Me pequé, yo sabía que era pecador, mi conciencia me había afectado, yo sabía que era pecador. Pero Dios me vio a mí y dijo, voy a tener misericordia de él. Quiero que él tenga una relación conmigo. Y me envió gente de esta iglesia a mí que me dijeron del Evangelio. Yo lo acepté y soy salvo y se ha cambiado mi vida completamente. Dios me ha bendecido de una manera que no te puedo explicar. Yo no soy nadie para que me bendiga de esta manera. Y hay mucha gente que se ha bendecido Dios, mucha gente a mí bendecido sobre lo que yo puedo pensar. Que si Él puede utilizar a alguien tan frágil, tan ignorante, tan débil como soy yo, es porque Él es soberano, es porque Él es lo que Él es, no porque soy nada. Y Él es misericordioso, también me puso en el ministerio. Dios es bueno, Dios es bueno. Y yo me siento muy incapaz, yo me siento muy humilde, francamente. Me siento muy humilde, porque yo no puedo decir que, bueno, Dios me bendijo porque yo soy así. Nada. Solo porque Él es quien es. Él es justo también. Dice en versículo 52, quitó a los poderosos de sus tronos y levantó a los humildes. Él es justo. Hermanos, hermanas, Dios es justo. Él no hace una decisión, no se equivoca en sus decisiones. Él es justo. Lo que Él dice así es y Él no se equivoca, no hace una decisión equivocada. Él ve todo lo que ha pasado, Él ve todo lo que va a pasar. Él es justo, Él sabe. Él es benigno. Dice en 53, a los hambrientos hinchió de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo acordándose de su misericordia. Nos ayudó. Y qué bueno que Dios no piensa como el hombre. El hombre dice que hay gente aquí en este mundo que no sirve, que son pobres, que no hacen nada, se tienen que soportar a los demás a ellos, entonces ¿para qué están aquí? Así piensa el hombre. La evolución dice así. La evolución dice que mejor que se mueren y que no atascan pues las genes de la humanidad con sus genes malos. Qué bueno que Dios no piensa así, hermano. Dios no piensa así. Dios ve al más pobre persona, sin casa, tirado ahí, emborrachado, vomita, feo, me perdona, pero algo feo, horrible. Pero Dios ve a esa persona y él dijo, yo morí por él, o ella. Y si él o ella nomás reconozca eso y clama al Señor, Él está listo porque Él es benigno. Él es benigno y es justo. Él llena su promesa, 55, como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente para siempre. Él llena su promesa. Le había dicho que cuando naciendo pues el Señor en el vientre de su mamá, quiere decir que Él está llenando todas las promesas de Abraham de antemano. Esto es la alabanza. Se llama la Magnificat. Esto tiene un nombre muy en particular porque María aquí está alabando al Señor. Aquí entonces el Señor es soberano, poderoso, santo, misericordioso, justo, benigno y Él tiene justicia, Él cumple sus promesas. Eso es nuestro Dios. Él es grande, Él es especial, me siento tan bendecido tener a Él como mi Dios y cada persona en este mundo también lo puede tener. Llegamos entonces a las canciones de alabanza, era Elizabeth, ya hablamos de eso, y luego María, y ahora vamos a hablar de Zacarías. Zacarías. Otra persona aquí en el libro de Lucas lo que alaba, entonces vemos que Elizabeth dice que el niño que está creciendo en el vientre de su prima es el Mesías, pues el prometido. Ella estuvo de acuerdo que entre todas las mujeres ella está bendecida porque está cargando a él. María entonces comienza a hablar del soberano de Dios y sobre todo eso y acordándose las promesas. Zacarías, aquí en versículo 57. Aquí dice, y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir y parió un hijo. Y huyeron los vecinos de los parientes de Dios, había hecho grande misericordia con ella y se alegraron con ella. Y aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño y llamaban del nombre de su padre Zacarías. Y respondiendo su madre dijo, no, sino Juan será llamado.
Y le dijeron, ¿por qué? Nadie en tu parentela se llama por ese nombre. Y hablaron por señales a su padre y cómo le quería llamar. Y demandando la tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Tal vez tú dices, ¿para qué se maravillaron? ¿Qué importancia tiene eso? Sigue. Y luego fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y vino un temor sobre todos los vecinos de ellos y en toda la serranía de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién será este niño? Y a la mano del Señor era con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, aquí está lo que dice Zacarías. Unos puntos antes de esto. Zacarías, entonces, viene la parentela y la manera en que lo hicieron en esos días y cuando el niño tenía 8 años, fue al templo para que le circuncidaran pero también le aplicaron su nombre. Puede ser que su acta de nacimiento al mismo tiempo ahí en el templo. Y le iban a poner el nombre de su padre, Zacarías, porque sus padres, su parentela también estaban ahí con ellos y la forma en que le hicieron en esos días es que se diera el nombre del padre. Muy importante, tal vez tú dices, bueno, ¿y qué él hace? Si ellos quieren nombrarlo Juan, que lo nombra Juan, ¿qué? Pero hay que entender que en esos tiempos Zacarías era sacerdote. Era de la línea de los levíticos. Y por eso fue importante dar el nombre al niño, cual significa que él también viene de esa línea, para que luego pueda servir en el templo. Esto fue algo que... muy importante, fue algo que por supuesto Zacarías quisiera que su hijo también sirviera en el templo como él. Y él tiene esa herencia, entonces quería ponerle a él, pues lógico que lo quiere poner Zacarías. Pero ellos dijeron, no, Juan. ¿Y por qué se maravillaban? Entonces tú no quieres, entonces que tu hijo sería levítico, un sacerdote ayudando en el templo como tú. Los demás no van a creer que él es de esa parentela porque no tiene el mismo nombre. Ahora entendemos un poco más por qué fue la importancia. Pero fue por el ejemplo que se presentó a Zacarías que se iban a poner el nombre de Juan. Juan quiere decir Jehová es gracioso, lo que quiere decir el nombre de Juan. Jehová es gracioso. Entonces, aquí le dice, no, es Juan. La decisión fue hecha por el ángel antemano y también le dieron señales. Eso nos quiere decir que a lo mejor no era solamente mudo, era sordo mudo porque no pudo escuchar tampoco. Porque si pudiera escuchar y solamente no hablar, ¿por qué no lo dijeron en voz alta? Porque tampoco pudo escuchar y por eso aprendieron las señales. Ahora, cuando esto pasó, dice en la Biblia que se comenzó a hablar Zacarías. Ya por 9 meses, Zacarías no pudo hablar. Ahí entre todo su parentela y toda la gente que estaba cerca de él no pudo hablar, él no pudo escuchar. Entonces, si tú le escucharas a Zacarías, no te escucha. Él solamente puede ver, no te puede decir nada. Ahí se queda nomás sordomudo completamente. En cuando antemano pudo escuchar y hablar bien, y ahora ya no. Y por 9 meses ha sido así. Tuvieron que aprender señales él y ellos y a ver cómo lo hacen y se comunicaban como pudieran. Pero Dios abrió su boca. Pudo entonces hablar. Y esto fue en señal. ¿De qué manera fue señal? Se maravillaron los demás. Dice que se temieron, pues, los demás por haber visto esto, sabiendo que él no pudo. Y ahora de repente, y no es que poco a poco, si fuera poco a poco, tal vez escucho un poco más ruidos y luego palabras y ya otra vez. Pero así no fue, sino inmediatamente. Él no pudo escuchar, 9 meses acostumbrado y ahora se puede. Fue un milagro. Fue un milagro que no pudo hablar y escuchar, pero igual fue milagro cuando pudo. Y cuando se nació este mundo. Se conectó entonces este milagro y lo que dijo él aquí con el nacimiento de Juan. ¿Por qué es algo importante eso? Porque el judío busca por señales. El judío siempre está buscando por señales. Y esto fue el señal que dio Jehová a su gente, diciendo que este niño es alguien especial. Entonces, cuando vieron al niño creciendo y corriendo por ahí con los demás, decían, ahí está Juan. ¿Te acuerdas que su papá, pues, su nacimiento fue de milagro? Número 1, Elizabeth ya tenía sus 90 y 80 tal vez, o 90 y fracción de años y tuvo hijo. Con eso, ahí está. Pero también
los eventos que pasaron con su padre, que no pudo hablar, pero el momento ya que se nació el niño después de 8 días, pudo hablar. Y cuando habló, dijo cosas muy significantes, lo que vamos a estar leyendo. Entonces, ya cuando Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto, y comenzando pues a hablar de Jesús, la gente pudiera entonces su mente, los judíos, conectar ese niño con los milagros que pasaron en su nacimiento. Esto significaba entonces que Juan el Bautista era el quien iba a llenar la profecía de Malaquías y de otros profetas, Joel, y de que iba a venir pues y hacer ese profeta. Por eso muchos creyeron en él. Pero es significante también que su mensaje no era solamente va a venir el Mesías y Él va a venir, va a ser rey sobre todo este mundo y va a vencer a todos los enemigos de Israel, nos va a dar nuestro país otra vez, sino Él dijo, arrepiéntense. El mensaje de Juan el Bautista era decir que Jesús era el Mesías, pero para aceptar a Él tendrían que arrepentir. ¿Por qué los fariseos cuando venían y discutieron con Juan el Bautista? Eso vemos en Juan capítulo 1. ¿Quién tú eres? ¿El profeta? ¿Eres el profeta venidero? No. Entonces era el Mesías. No. ¿De quién eres tú? Entonces háblate. Dinos quién eres tú para que te creemos en ti. Él dijo, yo soy la voz clamando en el desierto, preparando el camino para el Señor. Entonces no eres, y comenzaron a discutir. ¿Por qué discutieron? Tenían el milagro, tenían todo eso. ¿Cómo es que no creyeron? Porque no querían arrepentir. Esto es algo muy importante. Porque una persona puede decir que cree, pero hasta que uno se arrepiente de sus pecados, entonces acepta a Jesús, no es creyente. Los fariseos sabían de todo esto, pero no querían arrepentirse y ellos se murieron en sus pecados porque no querían arrepentir. La problema no era de que no sabían, la problema no era que no tenían la palabra de Dios, la problema no era que no tenían señales, la problema era que no querían arrepentirse. Entonces, esto es lo que dice Zacarías. Podemos hablar también de lo que él dice. Y se habla aquí, Zacarías, algo más político tal vez, porque él se habla del Mesías, el niño nacido, su hijo nacido, que él iba a anunciar el venido del Mesías. Pero el Mesías fue sacerdote, fue profeta y fue rey también. Pero hablando de él como rey, es diciendo que él va a vencer a los enemigos de Israel y nos va a dar su patria otra vez, nuestra patria otra vez a nosotros. Y eso fue lo que más que todo Zacarías da esa profecía. Nos da en su alabanza a él lo que él había prometido políticamente para la nación de Israel. Entonces, él dijo de Juan el Bautista que él iba a preparar el camino para nuestro vencedor de nuestros enemigos. Salvación nos va a dar de tener que estar abajo de otras naciones. Él va a dar nuestra nación. Diciendo eso, dice aquí, bendito el Señor Dios de Israel que visitó e hizo redención a su pueblo y nos enhestó el cuerno de salud en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas y fueron desde el principio. Acuérdense que él está diciendo que cómo es que él puede saber lo que dijeron los profetas, porque él tenía la Biblia preservada. En el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron. Entonces él está hablando del Salvador político. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo concierto, del juramento que juró a Abraham a nuestro padre, que nos daría él, que libertados de las manos de nuestros enemigos y les serviríamos sin temor. En santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Tú, empero, oh niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para aparejar sus caminos, dando ciencia de salvación a su pueblo para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto del oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y era confortado en espíritu y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Y él está hablando
de que la persona que va a vencer a los enemigos, lo que nos decían los profetas de antemano, es el niño que está profetizando mi hijo, el venidero. Entonces él dice que va a ser el que va a pronunciar la venida de nuestro rey salvador político. También iba a preparar el camino hacia el Señor. Iba a dar también el conocimiento de salvación, dice en 77, dando ciencia de salvación a su pueblo. ¿Cómo dio ciencia de la salvación? Ya les he dicho que por arrepentimiento. Él dijo, arrepiéntese y trae fruto de arrepentimiento y acepta. Entonces después de eso él dijo que viene uno. Y ya que vino Jesús, él dijo, ahí está el que les digo, que yo no soy digno ni siquiera para amarrar la sandalias. Así que él hizo todo eso y el papá aquí está dando por el Espíritu Santo que Juan el Bautista iba a preparar el lugar y anunciar la venida pues del Salvador, en particular el Salvador político de antemano. Iba a preparar ese camino, dar conocimiento de la salvación, predicar arrepentimiento y introducir el Salvador. Es lo que hizo él. Ok, ya que hemos hablado de las canciones de alabanza, queremos hablar un poco más del nacimiento de Cristo. Queremos entonces comenzar nacimiento de Jesús. Vamos a hablar de qué manera este nacimiento es distinta. Distinta. Okay. Es un nacimiento distinto. Nacimiento, ¿verdad? Okay. Distinto. ¿De qué manera? Pues, número uno, es muy distinto porque él fue nacido por virgen. Entonces, la pregunta es esta. ¿Es importante creer que Jesús fue nacido de virgen para aceptarlo como el Salvador? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque si él no fue nacido de virgen, entonces él fue nacido con sangre manchada y él es pecador, no puede ser nuestro Salvador. Ahí está, tuvo que ser virgen. Entonces, para negar que Jesús fue nacido por virgen, es negar a la persona de Jesús. Esa persona negando a la persona de Jesús no puede ser salvo. Yo no digo que tienes que asegurar que la persona cree en la Virgen, pero no debe de negarlo, ya que lo conoce. Esto está enseñado en la Escritura. Isaías 7:14 dice que una virgen va a dar luz a un niño. Eso es Isaías, muchos años antes de que eso pasó. También en Isaías 9:6 se habla un hijo está dado. En Isaías entonces 7, él está hablando de un rey de Israel. Y ese rey se iba a confrontar con los enemigos de la nación de Israel. Entonces el profeta Isaías vino a él y él dijo, pídame una señal. Y el rey dijo que no te voy a pedir nada a ti. Pero aún Isaías se le dio una señal, pero se abrió la profecía para aceptar al Señor. Jesucristo, una virgen va a dar luz. Y ese va a vencer a todos los enemigos de Israel. Y que está conectado con de tal manera, dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito. Acuérdese de esto, que Jesús era el único unigénito Hijo de Dios antes de ser el Hijo de María. En verdad, Él es creador de María. Él es el Señor de ella también. Ella lo dijo en su alabanza. Entonces, muy particular, fue muy distinto, fue nacido por virgen. Esto es algo que se conecta de que él fue nacido por virgen, es importante, porque está enseñado por las Escrituras. También se habla de la deidad de Jesús. Jesús, entonces, fue el único unigénito Hijo de Dios antes de ser nacido. Eso quiere decir que Él es Dios, pues. También se conecta con la verdad que el hombre es pecador. El pensamiento es esto, que Él fue nacido por virgen para perdonarnos de nuestros pecados, porque somos pecadores. Obviamente que no pudo tener que venir, o no hubo pues necesidad de que Él viniera, si es que nosotros no fuéramos pecadores. Dice en 1 Juan 3, 4 y 5, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él.
Entonces Él se conectó por el nacimiento de virgen, de las promesas de Israel, porque está enseñado en el Antiguo Testamento, de su deidad, porque Él fue nacido de virgen, quiere decir que Él puede ser Dios también. Y también se conecta con Él, de que el hombre es pecadoso. Ahora la gente dice que no puede ser que una virgen tuviera hijo. Pues sí es cierto, si lo piensas de algo físico, y las personas entonces dicen que no puede existir porque Él nació, porque es imposible que una virgen pueda dar luz a un hijo. Cierto, pero Dios es sobre su creación y Él puede hacer cualquier cosa. Eso se tiene que aceptar por medio de la fe, por supuesto que sí. Pero si quieres tú, cualquier persona quiere pensarlo de esta manera, que racionalmente no es posible porque una virgen no puede dar luz, bueno, entonces no lo está aceptando por medio de la fe. Y eso no agrada a Dios. ¿Lo dice en la Biblia? Yo lo creo. Muchos dicen que Cristo nunca dijo que Él era nacido de una virgen. Pero lo que Él dijo, ¿se acuerda cuando Jesús se quedó en Jerusalén, cuando sus padres vinieron otra vez a Nazaret? Y Él se quedó ahí, se dieron cuenta que él no estaba con ellos. Y regresaron a Jerusalén y lo vieron en el templo, disputando pues con los doctores de la ley. Y Él dijo, hijo, ¿no sabes que te estamos buscando? ¿Qué dijo Jesús? Ay, mamá, me perdona, pues lo que pasa es que yo pues me involucré en este dicho y pues, no. Él dijo, ¿por qué me estabas buscando a mí? ¿No sabes tú que debo estar lo que quiere mi Padre que haga? Él no está hablando de José. Él no está diciendo que, tú no sabes que debo estar construyendo casas siendo carpintero. No está hablando de eso. Está hablando de su Padre. Y eso Él lo dijo a María, siendo su madre. Digo que, no, mi Padre no es José, pues. Mi Padre es el Señor y debo estar lo que Él quiere. Y para que tú busques a mí, yo te encontré a ti. Porque soy yo, eres tú. Pero se fue con ella. La verdad es que no todo lo que quiso María lo hizo Jesús, porque a veces se equivocó ella. Los católicos dicen que lo que dice su madre, a Él lo va a creer, pero en las Escrituras no se ve. Eso se puede decir, pues, ok, pero no está en las Escrituras. No se ve eso. Él tuvo que corregir a ella. Entonces, también Isaías 7:14 se habla del nacimiento de la Virgen y también dice en Isaías 9:6, ahí dice que a nosotros un niño está nacido, pero un hijo está dado. Niño nacido pues, pero el hijo está dado. Quiere decir que el hijo fue hijo antes de ser nacido, fue hijo. ¿Por qué? Porque fue el único unigénito hijo de Dios y se encarneció, porque era Dios. Y también es muy distinto, el nacimiento de Jesús es muy distinto porque también Él es el Dios hombre. La unión teantrápico, teas, Dios, antropás, hombre, es la unión teantrápico. La única persona que es así, muchos teólogos por todos los siglos han discutido de qué significa esto. Jesús entonces era totalmente hombre, pues, pero Dios lo poseó. No, era completamente Dios y él nomás detuvo la forma de hombre. No, era 50% esto y 50%. La verdad es que él era 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo puede ser que hay dos naturalezas tan al contrario en una persona? Es el misterio de Jesús. Eso se acepta por medio de la fe. Pablo nos trata de explicar esto en Filipenses 2, 5 hasta 11, que Él se hizo siervo, se hizo obediente al Padre. Tuvo que poner carne en Jesús, porque si no, no pudo tirar sangre. Tiene que tener carne. No pudo morirse, tuvo que tener carne. Y tuvo que ser tentado y nunca llegar al pecado, para ganar la justicia que Él luego nos iba a dar a nosotros. Fue necesario que Él tuviera un cuerpo. Ahora, ¿cuándo se nació Jesús? Con esto ya termino esta lección. Pero el nacimiento de Jesús era en el año 4 ante Cristo. Y eso muchos dicen que se nació en el año 0, pero eso no fue posible porque el rey Herodes murió en el primer año ante Cristo,
para que Herodes se muriera en primer año ante Cristo y para que él matara a todos los niños de 2 años para atrás y de que también tuviera una cuenta de las personas en esa área, tuvo que ser que Jesús tuviera que nacerse. Ante esto se equivocaron los católicos cuando hicieron este calendario, porque en realidad, por la evidencia, tuvo que ser que él nació en más o menos cerca de 4 años antes de Cristo, nació Cristo. Entonces el sistema del calendario está equivocado. Eso es la fecha. Se puede decir mucho más en esto, hay evidencia, pero la cosa en esta clase no es probar cuándo él nació, nomás que nació él y no la promesa de Dios. Ok, nos terminamos ahí y nos vamos a meter en el desarrollo de Jesús ya después. Hasta luego.